Seguimos en Es la Mañana de Guadalajara, en Es Radio, hoy escuchando la sintonía de Juego de Tronos. ¿Por qué motivo? Porque damos la bienvenida en nuestros estudios a Víctor Pascual de senderismoguadalajara.es. Víctor, muy bienvenido. Buenos días. Encantado de que estés por aquí. Para ya nuestros oyentes saben, a lo mejor algunos no, pero yo se lo recuerdo, hablarnos de caminos y rincones de Guadalajara. Exacto. Ya estuvimos hace un par de semanas hablando del Alledo de Tejera Negra, ¿verdad? Un sitio espectacular que hay que visitar, está precioso, hay que decirlo, o sea que gracias por la recomendación. Alguna dificultad de aparcamiento como ya advertisteis, pero bueno, yo con unos amigos nos echamos la mochila a la espalda y un buen bocadillo. Y nos hicimos la ruta larga, que lo sepas. Bueno. Nos costó, pero la terminamos. Volvimos al coche, que era importante. Bueno, eso en cuanto a una recomendación que ya tenemos y que ustedes pueden encontrar en nuestro perfil de Facebook y sobre todo en senderismoguadalajara.es, donde aparecen todas estas rutas. Y hoy cuéntanos, ¿por qué estamos escuchando Juego de Tronos? Pues hace honor a la ruta que comentamos hoy, que es la Sierra de Caldereros y su estrella dentro de esta sierra, que es el Castillo de Zafra. Eso es, castillo que ha sido escenario, ¿verdad? Castillo que no hay que hablar mucho de la información porque luego hacemos spoiler y la gente nos mata, pero ha tenido el honor de ser un sitio de rodaje de una serie grandísima, además que a mí me gusta mucho, que es Juego de Tronos. Además eso, popular en todo el mundo, ¿no? Sí. Nuestro crítico de cine Ramón Bernardo dijo, esta es una noticia estupenda y le va a dar Desde una publicidad luego. que no sabemos. Y hay que aprovecharla, pero todo lo que se pueda. Bueno, pues del rodaje hablamos en su día, de Juego de Tronos alguna que otra ocasión también con Ramón Bernardo, pero claro, esto está en un sitio, en una comarca que tiene otro nombre y otras peculiaridades y es donde creo que nos vas a llevar. Y bueno, ya nos lo has dicho, nos llevas hoy. Efectivamente. Bueno, pues te cuento, vamos a hablar de la Sierra de Caldereros y luego ya pues hablaremos un poco del castillo. Esta Sierra de Caldereros está situada en la zona este de la provincia de Guadalajara, está en la zona de Molina, y es un sitio sobre todo desde el punto de vista geológico muy interesante, que además la gente del Geoparque de Molina y Alto Tajo están trabajando muy duro para difundirlo y para panelarlo y para que la gente vaya y lo visite y lo conozca, ¿no? la geología. Y es un sitio realmente bonito, o sea, yo me acuerdo la primera vez que lo visitamos, que es un sitio espectacular. Entras, yo elegí para la ruta, puedes ir desde dos pueblos, ¿vale? Desde Hombrados o desde Campillo de Dueñas. Yo elegí Campillo de Dueñas, pues un poco, no sé si fue por elección propia o por azar, pero la verdad que está muy bien. Porque sales del pueblo... Esa es recomendable empezar desde ahí, entonces, ¿no? A mí me gustó bastante, me gustó el pueblo. Bueno, luego tiene una iglesia, o sea, en ese pueblo ha habido gente importante, ¿no? La iglesia de Santa Catalina, que tengo aquí apuntado el nombre. Sales del pueblo, recorres unos 6 kilómetros de una recta enorme que ya vas viendo la sierra, esa visión es bastante bonita. Y de repente, arriba, cuando subes, giras una curva y se ve todas las rocas que salen del suelo y en una de ellas el castillo encima. Es una vista realmente espectacular. O sea, impactante, ¿no? Sí. Es un páramo, lo que es al otro lado, en la zona sur de la zona del castillo, son unas praderas salpicadas con rocas que son realmente bonitas. Muy bien, o sea que el sitio es bonito y sí, a mí me ¿no? sorprendió. Muy solitario, como muchas veces pasa en Guadalajara, que vas a los sitios y no hay nadie, que a veces estresa un poco, pero a veces también relaja bastante, ¿no? Nos desconectamos un poco de los ruidos de la ciudad, de los atascos de la gente, ¿no? O sea, que es un sitio bonito para ir, que recordemos que está en la zona en la comarca de Molina de Aragón, ¿no? Se llama Sierra de Caldereros. Y empezamos entonces nuestro recorrido en Campillo de Dueñas. Efectivamente. Bueno, comentarte un poco también de la Sierra de Caldereros, que es una zona de unas 2.400 hectáreas. Tiene una longitud de 16 kilómetros en dirección noroeste-sureste. Esto lo tengo apuntado porque si no se me olvida. No, muy bien, para decirlo bien, perfecto. Y bueno, y destacar es que de verdad que es muy bonito, sobre todo... Aprovecho para decirle a los profesores de los colegios o de los institutos o cualquiera que tenga chavales a su cargo que pueda llevarles de excursión, que les lleve ahí, porque es una clase de geología en vivo. O sea, por ejemplo, que tienen que explicar los conglomerados, ¿no? Los típicos conglomerados que se forman con las areniscas. Es que es muy fácil. Vas allí, te llevas a los chavales y tienes en el conglomerado
tienes una placa donde te explica cómo se formaba ese conglomerado. Entonces, es muy interesante porque puede ser una actividad pues muy didáctica. Ajá. Y ya te Bueno, digo, para los chavales o los que no somos tan chavales. Para todo el no mundo, tenemos realmente. A mí es que me parece... esos conocimientos, sí. Yo siempre he pensado que las cosas es mejor hacerlas en su sitio, ¿no? Y si tienes esta posibilidad de un museo de geología al aire libre, pues hay que aprovecharlo. Y además gratuito, o sea, que está ahí, ¿no? Eso es, que con llevarnos un bocadillo echamos el día, ¿no? Claro. ¿Cómo es la ruta? Vale, pues te cuento un poco. La ruta propuesta sale de Campillo de Dueñas y como tiene una variante que luego comentaré y acaba, digamos, en la zona del Castillo de Zafra. Son unos 8 o 9 kilómetros ida, o sea, serían unos... es una ruta lineal, ¿no? Ponle unos 15, 16 kilómetros ida y vuelta. O sea que andas y pasas bastante tiempecillo. De 4 a 5 horas más o menos. Una dificultad sencilla, es una pista. Es una pista que como mucho puede estar embarrada normalmente. Sí. Y nada, y pues... no tiene grandes desniveles ni... Nada. No vamos a A sudar. la zona del castillo, de hecho, hay gente que va con... La gente, por ejemplo, del rodaje de Juego de Tronos seguramente fueron con los jeep o con los camiones y lo metieron por ahí. O sea, que todo es accesible. Pero lo bonito es eso, recorrer un poco la zona y ver un poco pues el entorno, ¿no? Y luego tiene una variante, porque hay un pico cercano al castillo, que se llama el Pico Lituero, pero no está marcado con sendero ni nada. Está en la zona, digamos, más al oeste y merece la pena. En la página web lo podéis ver, en la ficha. Es un pico un poco inaccesible porque parece que nunca llegas, pero al final sí que lo llegas a coronar. Es todo el suelo rocoso, con jaras, está un poco dificilillo, pero se llega bien. Y las vistas desde ahí son muy bonitas. Eso te iba a preguntar, o sea, las vistas de arriba merece la pena. Desde luego. La vista que tienes de toda la sierra es muy bonita. Y luego también desde el propio castillo, justo enfrente de la torre del homenaje, subes una pequeña ladera que hay y hay un mirador que se ve en las lagunas pues, muy lejano, o sea que es una vista muy bonita. ¿Por allí soplará el viento? Sí, desde luego. Me imagino, hecho, viendo los perfiles que estoy viendo aquí en la página web, ¿no? Y las fotos, tiene que ser un sitio mucho viento, de hecho, el día que fuimos llevábamos chubasqueros y el mío salió volando. O sea, directamente no era muy bueno tampoco ese que llevaba, todo hay que decirlo. Pero empezó a desgajarse con el viento y digo, pero bueno, caray, ¿esto qué es? ¿Esto para ir en esta época del año es buena ruta? ¿Se puede ir mejor verano? Otoño. Pues esto es un poco como todo. Siempre el clima de Molina es un poco más fresco que puede ser a lo mejor el corredor de Henares o otras zonas, ¿no? Entonces sí que puedes a lo mejor ir en verano y tener un buen día y no pasar demasiado calor, cosa que a lo mejor en otros sitios te achicharraría. Sí. Sí, siempre, principalmente otoño y primavera son las estaciones mejores porque para el invierno hay que ser más atrevido y hay que conocer los sitios mejor, sobre todo para no perderse porque con la nieve y esas cosas los caminos se pierden. Pero bueno, aquí sí que puedes. Yo creo que podemos incluso en agosto se podría acercar uno. Oye, del Castillo de Zafra, ¿qué contamos? Pues hombre, no sé si te voy a contar mucho más de lo que contó el dueño, pero seguramente lo contó mucho mejor. No, pero como fue hace mucho tiempo ya no nos acordamos. Sí, bueno, es un castillo del siglo XII. La característica principal es que es un castillo roquero. Sí. ¿Tú situado... que la has visto? Yo no, o sea, yo no conoces la zona. Tengo que ir sí o sí. Pues es un castillo que sorprende por dos cosas. Una, por la situación del castillo, que está encima de una roca, pero es que además el tamaño del castillo engaña en las fotos. ¿Ah, sí? Engaña muchísimo. Pues yo pensaba que era como nuestro estudio. No. De hecho, te vas acercando y dices, madre mía. O sea, te pones debajo de la torre del homenaje y tiene una altura considerable. Sí. Y además, al estar que esto no lo veis los oyentes, pero la roca está como en diagonal, más alta una parte que otra, y tiene como dos torres. Entonces es muy peculiar. Es un castillo muy peculiar. Y merece la pena. El castillo del siglo XII, pues. Sí. Luego, el tema de visitarlo, solamente puede visitarse el exterior. Sí. Alguna vez me han comentado que se podía visitar el interior, eso ya no sé si el dueño lo permite o no lo sé. Y la labor que ha hecho el dueño del castillo es impresionante. En este caso hay que reconocérsela, ¿verdad? Sí, desde luego, porque un castillo del siglo XII en teoría estaría ya caído, pero está restaurado como si ayer hubieran estado allí. Bueno, de hecho, seguramente sea una de las razones por las que Juego de Tronos haya ido a... Estuvo hace unos días, fenomenal. ¿Y qué más comentarte? Pues supuestamente tiene un origen árabe. He estado leyendo que hay
registros que podría haber habido celtíberos, romanos, visigodos, o sea que tienes un castillo con bastante eso es que ha pasado mucha gente por ahí, ¿no? Sí. Y bueno, ahora podemos ir nosotros con esta ruta que nos propones, ¿no? Que para aparcar no tienen problemas, en Campillo de Dueñas. En Campillo de Dueñas no hay ningún problema. Para ropa, pues en función de la estación, claro, ¿verdad? Eso siempre, eso me gustaría recomendarle a la gente que miren el tiempo. Sí. Y que no pasa nada por si un día, por lo que sea, hay que cambiar de planes y no se puede ir, no pasa absolutamente nada. Porque el castillo va a estar ahí. Exactamente, y la Sierra de Caldereros también. Y la Sierra, desde luego, lleva 240 millones de años. O sea que yo creo que un día más puede aguantar. Una semana nos espera. Sí. ¿Tú eres partidario, una curiosidad, de caminar con bastones o sin bastones? Porque los bastones se han puesto muy de moda entre la gente que anda por el campo, Sí, ¿no? está el Nordic Walking que son con 2 bastones. Yo ahora, por ejemplo, en mi caso particular, llevo la cámara, llevo el GPS, o sea, voy cargado como Wally ahí la bota de vino, el bocadillo de cosas. Entonces, el palo lo he dejado, pero yo siempre he llevado, sobre todo para la montaña, o para a lo mejor pasar algún río, apoyarte, o incluso si te encuentras con algún animal que te pueda dar alguna mala pasada, te puedes defender un poco. Vale, o sea, tiene su utilidad, ¿no? Sí. Sobre todo para gente a lo mejor que sufre de las rodillas, sí que es verdad que te quita un poco, bajando por ejemplo de la montaña, te quita un poco de un porcentaje de peso. Entonces es interesante. Sí, porque esta ruta, digamos, no tiene grandes dificultades, pero en la página web tiene rutas con más desnivel y más exigentes, ¿no? Sí, por ejemplo, si vas al Pico del Lobo, que es un poco la ruta más, no sé si más dura, pero sí que más cuesta, ahí viene muy bien tener un palo. Cuesta, ¿no? Muy bien. Sí. Un palo o estos telescópicos, lo que sea. Muy bien. Lo que quieras utilizar. Ya nos hablas del Pico del Lobo. De momento, el castillo de Zafra y la Sierra de Caldereros, ¿no? Que recomiendas visitar. La encontramos en la web, ¿verdad? Esta ruta. Tenéis la web siempre disponible con las fichas, tanto de esta como de las otras 30 y tantas que van ya. Y nada, bueno, pues un poco esta sería la ruta. Quizá aquí la mayor dificultad, gente que nos escucha en el corredor de Henares, es llegar hasta Campillo de Dueñas, ¿no? Que hay cierta distancia. Siempre hay una... hablando en plata, la gente que visita la provincia de Guadalajara, y esto ya no sé si es un problema o una ventaja o qué es, siempre viene principalmente de Madrid. Sí. Entonces, hay como que no se ha conseguido vender a otras provincias y ojalá que sirva con esta web para que venga gente de otros sitios de España, pero el cliente para las casas rurales, para los restaurantes suele ser Madrid. Sí. Entonces, la zona de Molina a veces está un poco lejos, pero que tampoco se tarda tanto. O sea, te coges la A2, luego la 211, creo que es la de Alcolea, mano derecha, exactamente. O sea, son carreteras buenas, ¿no? Sí, eso es cierto. No pasa nada. Y aparte que, joder, últimamente también se han arreglado las carreteras, y que eso también está muy bien, porque hay algunas que ojito, sobre todo la zona de Peralejos, y aprovecho para que la arreglen, por favor, porque madre mía, es un invierno y no sé cómo puede ser. Pero que se llega bien. Son carreteras buenas, se tarda a lo mejor, no sé, pues tardar 2 horas en llegar, pero es que es lo mismo que tardamos nosotros en ir a Peralejos. También es verdad. Si el que quiere peces, que se moje el culo, ¿no? Dicho en plata, y si queremos conocer la Sierra de Caldereros, que merece mucho la pena, sí, pues ese pequeño esfuerzo. Luego, además, pues podemos pasar incluso hasta Molina o... Claro, ¿no? que sí, hombre. No solo el senderismo, también hay que dejar el dinerito en los restaurantes y en los sitios. Incluso si hay montones de casas rurales en Guadalajara que son muy bonitas en distintos sitios de la provincia, y oye, pues es un buen plan, ¿no? Para pasar el fin de semana. Perfecto. Pues salvo que quieras añadir algo más, nos quedamos también con esta ruta apuntada. Pues nada, simplemente deciros que os metáis en la página, que no solo el Castillo de Zafra, que hay un montón de sitios chulos, y que cuando hagáis las rutas, pues que os paséis por la página y lo comentéis. Eso es, porque además está el Twitter, senderismo, @senderismo Guada, cada vez participa más gente. Claro, ahí podéis comentar lo que queráis, incluso si queréis que comente alguna cosa en próximos programas, pues, oye, estoy abierto a... Oye, perfecto, sí. Estoy abierto a opciones que comentéis. Eso es, que la gente vaya mandando sus sugerencias a Víctor Pascual de senderismoguadalajara.es para ir dando a conocer la provincia de Guadalajara. Pues nada, ya te emplazo para el mes de noviembre. Vale. Noviembre, bueno, a ver qué ruta nos preparas. Habrá que pensar, habrá que comprar por dónde nos vamos a ir. Un abrigo bueno, ¿no? Fenomenal, pues Víctor Pascual, ¿no? De senderismoguadalajara.es, y una cuñita de tu empresa de informática, ya que... Por supuesto, bueno, que sepáis que todo esto es gracias a la experiencia adquirida en Ayuve. Ayuve, que ¿no? podéis visitarla en Ayuve, www.ayuve.net, y que si estáis pensando en montar una tienda online o en hacer una página web o simplemente cambiar la imagen del negocio,
llamarnos y os damos un presupuesto sin compromiso. Y ya de paso, pues comentan con Víctor alguna de las rutas Claro, de las que hablamos. comentamos Víctor, alguna cosilla. que muchísimas gracias y hasta, Nada, muchas gracias hasta a ti, dentro un un par de placer. semanas, ¿vale? A ver Muy qué nos bien. preparas, miedo me das. Ah.